Seguimos juntos en el aire de la red, 35 minutos de la hora, y como lo anticipábamos, y seguramente que ya lo estás mirando porque está en nuestros estudios Agustín. Buenos días, Agustín. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy un poquito cada vez más tarde. En cualquier momento lo vamos a tener que empezar a las 12. Sí, en cualquier momento lo vamos a tener que empezar a arrancar a las 12, cosa de yo llegar a tiempo. Perdón, me mira acá la compañera, me mira mal porque me estaba escribiendo. ¿Y venís? Yo digo, sí, ya voy. Nada, las corridas. Doblando la esquina, pero estaba muy dura, dice. Sí. Pero como yo digo, bueno, acá ya veo que me ven estacionando y deben respirar un poco, porque si no, ven que no llego. Pero bueno, ya estoy acá. Agustín, reforma previsional. Ha sido un día ayer, que no sé si ustedes vieron en televisión, ha sido un día histórico. Terrible, histórico y terrible. ¿No es cierto? ¿Qué es la reforma provisional? Hoy por hoy, ahora ya la reforma provisional está aprobada, ¿no es cierto? Pero hasta ayer los cálculos de las jubilaciones, de lo que son las asignaciones universales por hijo, los planes sociales, para que ustedes se den una idea, más o menos el 70% del presupuesto primario del país se dedica al gasto social. El 70%. El 70%. Estamos hablando antes de la reforma o hoy. Actualmente, ¿no es cierto? Actualmente esto hoy es lo que pasa. El 50% está dedicado a lo provisional, ¿no es cierto? A lo que son las jubilaciones, asignaciones, a todo lo que son planes sociales. El resto, el 20%, es entre el 50 y el 70% que yo les acabo de decir, es el 8% a educación, el 6% a salud, ¿no es cierto? El 4% a lo que son créditos, cosas de infraestructura. O sea que si se imaginan, es una monstruosidad, ¿no es cierto? El Estado ha visto la monstruosidad que se gasta en jubilaciones, en asignaciones por hijo, y realmente somos uno de los países del mundo que más desorganizados está con ese tema. Visto eso, dijeron, bueno, hay que hacer una reforma, ¿no es cierto? Bastante antipática, por cierto, no quiero, con esta cifra que estoy dando, no quiero que digan, bueno, Agustín está a favor del recorte. No, yo no estoy a favor del recorte, sí estoy a favor de que hay que reorganizar las cuentas, porque si no, esto es una bomba de tiempo. Porque por ahí vieron que lo que es de todos no es de nadie, entonces se tiende a manejar el Estado como si fuese una cosa que no existe y como que no fuese a perjudicar a nadie, ¿no es cierto? Esa situación era insostenible. ¿Qué pasa? El cálculo que se hace para pagar las jubilaciones es un cálculo de actualización semestral, o sea, 2 veces por año se le aumentan las jubilaciones a los abuelos, calculado con el RIPTE, que el RIPTE es una especie de valor que se calcula según sean todos los aumentos de sueldo, una especie de resultado de paritarias, digamos, un promedio de las paritarias se deriva en el RIPTE. Y el 50% se calcula por ese lado y el otro 50% se calcula con las ganancias que tenga la recaudación del Estado. Si el Estado recauda más, a los abuelos se les aumenta más la jubilación. Si recauda menos, se aumenta un poco menos. Pero siempre hay aumento. ¿Qué dice el Estado? Esto no es real, esto no podemos seguir con esto, porque muchas veces las paritarias suben por encima de lo que se puede pagar, la recaudación sube por encima, pero en realidad es recaudación producto de la inflación. Entonces por ahí se recauda de más, pero no quiere decir que el Estado tenga más dinero, sino que en realidad el peso vale menos, se recauda más, pero por una cuestión inflacionaria. Entonces, ¿cuál es la idea? En vez de calcular de esta manera, se calcula con una fórmula nueva, que es una fórmula trimestral, se hace cada 3 meses, se recalcula la fórmula, y va a estar el 70% de la fórmula se calcula según la inflación de los 3 meses anteriores, ¿no es cierto? Es a plazo consumido. Y el 30% restante se calcula con el RIPTE, según sean los acuerdos de paritarias y esas cosas. Esto que dice el gobierno le va a dar un poco más de previsibilidad. O sea, hoy por hoy, y los más grandes saben, uno cuando se jubila no sabe bien cuánto va a cobrar, no sabe cuándo le va a salir la jubilación, no sabe si se va a poder jubilar, porque es un sistema completamente imprevisible, no sabe cuánto van a ser los aumentos. Entonces lo que dice el gobierno es, podemos tener cierta idea de las paritarias, podemos tener cierta idea de la inflación, proyectarla, y nos parece que la mejor fórmula es aplicarlo de esta manera. Entonces, cada 3 meses van a hacer una actualización basado en la inflación, ya no basada en la recaudación del Estado, porque eso es una cosa volátil y es una cosa impredecible, es una cosa que no tiene tanta referencia, sino que se va a atar a inflación como el resto de los países del mundo que calculan sus fórmulas atadas a la inflación que tienen. Por lo tanto... Que por un lado te van a pensar mejor.
Es que eso es un poco más exacto. ¿Qué pasa ahora? Hay ciertos desfasajes. Ahora en marzo les correspondería a los jubilados un aumento del 15%. ¿No es cierto? Más o menos el aumento que tienen en total los jubilados es del 30% anual, con lo que la inflación más o menos salen ganando por un par de puntos. ¿Qué pasa? La actualización de ahora de marzo, que les correspondería con el sistema viejo, tendría un aumento del 15%. Con la aprobación del sistema nuevo sería solamente del 5% el aumento. Pero ¿qué pasa? La inflación ya aumentó, entonces ahí estarían perdiendo, ¿no es cierto?, los jubilados. Por esta vez estarían perdiendo porque vamos atrasados en el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Estado? Bueno, para compensar ese 10% entre el 5 y el 15, les vamos a dar un bono, que es el famoso bono de ensamble que se estuvo tratando ayer a los gritos en la Cámara de Diputados, que decían, si es un bono de compensación, se entiende que cuando uno va a compensación, cuando uno compensa es porque está perdiendo dinero, ¿no es cierto? Y necesita compensarlo. Entonces, ahí decían, bueno, el Estado reconoce que los jubilados van a perder dinero. En principio, sí van a perder dinero, porque en realidad hay un aumento de inflación que se compensa en marzo con el 15%, pero en realidad con la fórmula nueva solamente van a compensar el 5%. Entonces hay un 10% de capacidad de compra que sí van a perder. El Estado que dice, les vamos a dar un bono de compensación por una única vez para compensar ese 10% que se pierde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Como la fórmula nueva va a estar atada a la inflación, hay ciertas... la inflación obviamente se calcula con la canasta básica, ¿no es cierto?, con el aumento de precio de los productos que más o menos nosotros compramos todos los días, pero los abuelos tienen a veces una cosa especial, ¿no es cierto? Gastan el dinero en cosas muy puntuales, por ahí medicamentos, por ahí comida que es muy específica, y eso no siempre se tiene en cuenta para el cálculo de la inflación. Entonces dicen por ahí, me suben la jubilación según, no sé, un 10% de inflación, pero a mí el medicamento para la presión me subió un 50%, ¿no es cierto? Eso no está calculado en los cálculos normales de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay ciertos desfasajes, ¿no es cierto? Que es lo que estaban tratando ayer los diputados ahí. Es un tema para debatir. Recién se aprobó hoy a las 7 de la mañana, más o menos, el 6 de la mañana, una cosa así fue la votación, que fue, yo creo, una de las series más maratónicas que he visto y más preocupantes, ¿no es cierto? Esto se empezó a tratar el jueves pasado, si ustedes se acuerdan, no se pudo terminar de tratar por la batalla campal que se armó afuera del Congreso. Lo volvieron a tratar ayer y dijeron, bueno, vamos a ver si tenemos mejor suerte. No la tuvieron porque fue... ¿Alguien realmente cree que esas manifestaciones fueron espontáneas, que no fueron organizadas, que no estaban planificadas? Yo vi gente ahí en los diarios, puede entrar a cualquier diario, puede entrar a cualquier diario si es oficialista, si no es oficialista, y ver la gente cómo estaba usando armas caseras, escudos de madera. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver. Sí. Parecía una guerra civil. Sí. Entonces, la Plaza del Congreso minada de escombros, porque con martillos rompían monumentos, rompían bancos, rompían los cordones, rompían las veredas para hacerse de piedras y revolearlas a la policía, que la policía estaba... totalmente en minoría, ¿no es cierto? Hay un video que yo no sé si ustedes lo vieron, después se los paso, que está la policía acorralada y la gente que corre hacia la policía, que es escalofriante la imagen esa. Y por supuesto que ninguno de esos, yo me arriesgo a decir que ninguno de esos, primero que ninguno era un abuelo, ¿no es cierto?, apelando por su jubilación. No me parece que los abuelos estén haciendo armas caseras y escudos de guerra para ir a manifestar. Y a ninguno realmente le importaba la reforma provisional. Esto es otra vez una protesta marcada por una estrategia política, ¿no es cierto? Esto no tiene nada que ver con los abuelos, no tiene nada que ver con la defensa de la patria, no tiene nada que ver con la defensa de las jubilaciones, ni de los medicamentos, ni nada. No había un solo abuelo en las marchas esas. Sí, después, a la noche, se hizo un cacerolazo mucho más pacífico, ¿no es cierto?, de gente por ahí que uno ya veía que era gente... normal, sin ningún tipo de agenda. A mí me da miedo cuando veo esa gente con las caras tapadas y los palos y las capuchas rompiendo todo, te digo la verdad. Así que ayer realmente fue una jornada súper rara, de muchísima violencia, y yo me pregunto, ¿no es cierto?, nosotros que
seguramente vemos por la televisión y decimos, bueno, no soy yo, no me identifico con ellos, pero eso también es Argentina. Y yo creo que pasa acá a 3 horas de casa, ¿no es cierto? Acá, ahí en Buenos Aires, a 3 horas de casa, donde todos esos movimientos dañan lo que es de todo, lo que es de todos, y me parece que nos tendríamos que replantear nosotros que somos portadores de valores, ¿no es cierto? Que decimos, bueno, nosotros somos realmente los que conocemos la verdad, tenemos valores. Si esto no es un retroceso para nosotros, ¿no es cierto? Si no es un desafío de decir, bueno, algo estoy haciendo mal, porque si estas cosas siguen sucediendo en Argentina, evidentemente algo estoy haciendo mal. Yo lo comparaba, no sé si ustedes vieron, en Chile, que fueron las elecciones el domingo. Ni bien fue, en Chile ahora gobierna la presidenta es de izquierda, ¿no es cierto? Michelle Bachelet es de izquierda. Ganó Sebastián Piñera, que es de derecha. O sea, completamente opuestos ideológicamente. ¿Qué pasó cuando ganó Piñera a la noche? Agarró Bachelet en televisión, lo llamó por teléfono, lo felicitó, le dijo que los dos, por supuesto, que luchaban a favor de Chile, de la unión del país. Y los dos se saludaron. Al día siguiente ella fue a almorzar a la casa de él con el resto de los expresidentes que siguen vivos, por supuesto. Y yo decía, qué diferencia, ¿no es cierto? En esto que hay un espíritu de violencia que nosotros tenemos como sociedad, que no nos podemos sacar de adentro. Y a veces nosotros miramos a Chile y le decimos, sí, los chilotes, y empezamos a hacer todas esas cosas bien de argentino que tenemos, de un poquito de soberbia. Y digo, cuántas cosas a veces tenemos que aprender del resto y no nos damos cuenta. Así que bueno, un poco la reforma provisional es eso. Vamos a ver cómo se implementa, porque se aprobó anoche. Vamos a ver cómo hacen para implementarlo, si hacen el bono si la sociedad se calma un poco. Y vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto fue Agustín, una jornada... ¿lo del bono puede volver a pasar? ¿Puede llegar a pasar que tengan que compensar el gobierno? El gobierno va a compensar, porque si no van a prender fuego todo. Porque en realidad, si no, los jubilados estarían perdiendo un 10% de la capacidad de compra. O sea que el bono va a existir. Ayer estaban viendo a ver si lo metían dentro de la ley o lo hacían por decreto exclusivamente la parte del bono, pero el bono va a existir. Es un bono compensatorio por una única vez para reparar ese 10% entre el aumento según la ley anterior y el aumento según la ley nueva. Hay un 10% de diferencia, que ese es el que se va a compensar por una única vez. De ahí en adelante va a prevalecer ya el cálculo según la ley nueva. Agustín, ¿tiene algún beneficio esto? O sea, ¿hay algún beneficio o es lo mismo, diríamos? Para mí el cálculo principal, el principal beneficio es el cálculo trimestral. ¿Qué pasa ahora? A los jubilados se les aumenta una vez cada 6 meses, según el cálculo de los 6 meses que ya pasaron, ¿no es cierto? Pero hasta ese momento yo estuve 6 meses con aumentos, con inflación, todas esas cosas soportándolas yo solo con el sueldo de siempre, hasta que la actualización me llega recién al 6º mes, ¿no es cierto? Y ahí me equiparo con la inflación, una inflación que sigue subiendo, y a partir del 7º mes yo empiezo a perder dinero de nuevo hasta el mes número 12, donde recibo el otro aumento. ¿Se entiende más o menos la lógica? Sí. Con este nuevo sistema el aumento es trimestral. Por lo tanto, no voy a estar ahorcándome hasta el 6º mes. Solamente 3 meses voy a tener yo de desfasaje hasta que se me hace el aumento. Es una renovación mucho más rápida, mucho más ágil y es previsible. Como está calculado según la inflación que está prevista en el presupuesto del Estado, el jubilado va a saber cuánto es el aumento. En el sistema anterior no se sabe, se puede tener un estimativo, pero no se sabe porque está atado a circunstancias que el Estado no controla, como la recaudación y el aumento de las paritarias. Esas dos variables eran las que regulaban el sistema anterior. Eso se cambió por un sistema mucho más previsible, que es el sistema de la inflación, que es, para que la gente entienda, por ahí no es tan beneficioso como el sistema anterior, pero es lo que en el resto del mundo se usa, ¿no es cierto? Y yo creo que la discusión acá no es que los jubilados ganan poco. De hecho, ganan poco. Yo creo que esa es otra discusión. El aumento de los jubilados es algo que indiscutiblemente se tiene que dar, pero acá lo que se estaba tratando ayer no es el aumento. No es el aumento, es una diferencia en el cálculo, es cómo se calculan y cómo se actualizan las jubilaciones. ¿Ganan poco? Sí, ganan poco.
pero no es lo que se estaba discutiendo ayer. Por eso decían, bueno, un jubilado no puede ganar 7.000 pesos. Estamos todos de acuerdo en eso, estamos todos de acuerdo. Pero la discusión era sobre la fórmula de actualización. La reforma provisional tiene que ver con eso. Obviamente, ¿no es cierto?, empieza a desviarse por todos lados la discusión, siempre pasa lo mismo. Y los grupos estos que están preparadísimos para hacer líos como el de ayer, estaban a la orden del día. Yo les desafío. Hay en Infobae, por ejemplo, creo que dice las 200 fotos de las manifestaciones de ayer. Busquen en 200 fotos si hay un jubilado y la mandan acá a la radio y la compartimos. No van a encontrar ni una. Así que son gente que estaba totalmente preparada para eso. Agustín, una oyente, Daniela dice: hola Agustín, ¿es verdad que aumenta la edad jubilatoria y que hay que aportar más años? A ver, ¿qué es lo que yo siento acá? Que en realidad no va a aumentar la edad jubilatoria, lo van a hacer optativo, ¿no es cierto? Van a darle la opción a la gente para que se jubile un poco más grande, alrededor de los 70 años. ¿Qué es lo que yo siento que está pasando? Hay una incapacidad de tener más jubilados porque claramente el 35% de los trabajadores en Argentina están en negro y nosotros sabemos que el sistema jubilatorio de Argentina es un sistema solidario. ¿Qué pasa? Desde que se abolieron las AFJP, ¿ustedes se acuerdan de las AFJP? Sí. Las AFJP, ¿qué pasaba? Yo aportaba para una caja que tenía mi nombre, decía Agustín García. Entonces todo lo que yo aporté a esa caja, cuando yo me jubilo, abren esa caja y me empiezan a pagar de ahí mismo. Con el sistema provisional argentino, ¿qué pasa? Todos los trabajadores activos le pagan a los jubilados activos, ¿no es cierto? Instantáneamente. Entonces, cuando ustedes se jubilen, los que les van a pagar van a ser los trabajadores de ese momento, ¿no es cierto? No es su dinero. Su dinero ya se perdió, se les da a los jubilados de hoy. Entonces... Mirá vos, no sabía cómo funcionaba. Claro, entonces, los trabajadores de hoy le pagan a los jubilados de hoy. Pero ¿qué pasa? El 35% de los jubilados de hoy... de los trabajadores de hoy, están en negro, ellos no aportan. Entonces, matemáticamente, hay más jubilados que trabajadores. Entonces se pierde dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Las jubilaciones son tan bajas que yo lo que huelo es, con la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, lo que dicen es, mira, vas a cobrar una miseria, te conviene seguir trabajando. ¿No es cierto? Te conviene no jubilarte. Y la gente voluntariamente, porque eso es voluntario, va a ser la reforma de la edad es voluntaria, va a decir, y la verdad que entre cobrar 7.000 pesos y cobrar los 15 que cobro ahora, prefiero 5 años más seguir cobrando los 15. Y para el Estado es un alivio, porque en vez de convertirse en jubilado y recibir dinero, va a seguir siendo un aportante. Esto es lo que yo huelo según la noticia esa, ¿no? Pero el aumento jubilatorio va a ser optativo de los 60... Pero esto entró en la reforma, o sea, ¿ya empieza a funcionar? Ya empieza a funcionar. Ya empieza a funcionar. Sí, ya empieza a funcionar. Esto va a ser... Bueno, de cualquier manera se aprobó la ley, ¿no es cierto? Ahora sí. van a elaborar a ver cómo la implementan. Ya la ley existe y después, ahora el Poder Ejecutivo... la ley esa se manda de nuevo al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo agarra la ley ya aprobada y dice, bueno, a ver cómo la hacemos andar ahora. Y ya, bueno, ahí se la mandan CES, se la manda al organismo que corresponda y ellos ahí se ven a ver cómo la terminan de armar e implementar. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece de la edad jubilatoria. Creo que hay una trampita en el aumento de la edad. Así que bueno, es una cosa compleja. A mí me tiene un poco choqueado el tema de lo que pasó ayer. Creo que es peligrosísimo para nosotros como sociedad que reaccionemos de esa manera. Uno lo mira y dice, bueno, esto lo miro por tele, pero es Buenos Aires. Por ahí los que conocemos Buenos Aires y identificamos las esquinas en donde pasó eso, es tristísimo ver cómo está todo así y que como sociedad no repudiemos esos hechos así, ¿no es cierto? Que sean tan... Creo que ayer ganó la violencia y ganó el no Estado, porque realmente no había un Estado que proteja a nadie. Vi que el jueves habían agarrado a una chica que salía a trabajar, o sea, hay una indefensa ante la gente como esa. Uno se siente indefenso realmente. Así que esperemos que no sé, cambiemos las maneras y que dejemos de apoyar este tipo de cosas. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Cuando decís dejar de apoyar, estás hablando del hecho.
Sí, estoy hablando de ¿Cómo respondió el grupo de del gente tipo de ese? manifestación. Creo que y también cómo no respondió el resto del país, ¿no? Porque exacto, cómo no respondió, ¿no es cierto? Yo veo que hay uno de los manifestantes que estaba con una cosa como con un palo y un arma ahí, resulta que había sido precandidato a concejal, creo. Fue concejal. Fue concejal, o sea, una locura total, ¿no es cierto? Que nosotros lleguemos a votar gente que está así y que esa gente llegue a nuestro sistema político, ¿no es cierto? Una gente que está completamente fuera de cualquier norma, ¿no es cierto? Que debería estar presa, porque realmente es una persona que no puede vivir en sociedad. No estoy diciendo nada raro, a ver, debería estar preso porque creó un arma casera y se la llevó a una plaza pública para dispararle a la policía. O sea, una idea que es demente en cualquier país desarrollado. Creo que si uno con esa cabeza no podemos llegar demasiado lejos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay que repensar las ideas que nosotros creemos, y me parece que quedarse callado, siempre decimos, si hay un sistema que a nosotros no nos gusta, no lo vamos a cambiar con otro sistema que sí nos gusta, lo vamos a cambiar con acciones individuales nuestras con la gente que tenemos al lado, ¿no es cierto? Con pequeñas acciones, con las cosas que no nos gustan alrededor nuestro. Yo no me voy a ir mañana a Buenos Aires y voy a empezar a los gritos en la plaza que se calmen todos. Desde mi lugar voy a empezar a cambiar las cosas que no me gustan. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, creo que no nos representa lo que pasó ayer y creo que lo tenemos que hacer saber, ¿no es cierto? Creo que tenemos que diferenciarnos de eso, decir Argentina no es eso. Exactamente, yo creo que, bueno, hay muchos hechos que pasaron estos días, ¿no? Decir el submarino, la persona esa desaparecida, y cómo mucha gente del país se movió por eso. Y hoy, bueno, si gente se movió pensando en el sueldo de los jubilados y no en el hecho, ¿no? Es decir, las cosas que, como vos decías, pasaron ayer, y es como que hubo más indiferencia, a eso, o quedó como que eso representaba a Argentina. Exactamente, yo creo que no solamente no representa a Argentina, quiero creer que somos mejor que eso, y tampoco representaba a los jubilados, ¿no es cierto? Yo creo que a nadie de los que estaban ahí a la tarde le importaban los jubilados. Creo que nadie sabía de qué se trataba la ley de reforma provisional. Creo que absolutamente nadie de todos los que estaban ahí sabía. Y realmente no creo que vayamos a encontrar ningún jubilado en los movimientos esos. Así que creo que son cosas que no se pueden seguir dando. Estamos ya, parecía realmente la Edad Media, ¿no es cierto? Revoleando piedras y cosas, realmente era una locura. Así que... Agustín, tenemos un mensaje ahí de la pastora Nora Montero que dice: excelente, Agustín, gracias por tu manera de explicar, siempre es bueno escucharte. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos somos también, excelente informe, la verdad que súper claro, ayuda a entender, ¿no? O sea, hay tantos medios, tanta información dando vuelta, tantos frentes que se ven en las noticias, que reina más la confusión que la claridad en la información. Y bueno, y este informe es muy bueno tenerte acá, como lo decía la pastora, ¿no? Este informe clarísimo que nos dejaste, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yeah.